Muy bien, aquí pregunta, ¿podría explicar 2 de Pedro 3:10, lo cual dice así, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella han serán quemadas? Bien, esto es literal. El problema es la interpretación de cuándo va a ser eso. Los amilenaristas y los postmilenaristas, ¿ustedes saben lo que significa ser amilenarista y postmilenarista? Porque si no, no estoy diciendo demasiado. Bien. Luego me repiten la pregunta por si me pierdo, pero voy a aclarar bien esto que es muy importante. Existen 3 posicionamientos en la Iglesia cristiana acerca de la escatología, es decir, el final de los días. La posición amilenarista, la posición postmilenarista y la posición premilenarista. ¿Me siguen? A menos que pues si lo pueden apuntar, mejor, así no se les olvidará. Porque eso es muy importante, ¿eh? El posicionamiento amilenarista es el posicionamiento que siempre ha tenido la Iglesia Católica Romana. Parte de San Agustín de Hipona, previamente de Orígenes en el siglo III, en el año 200 después de Cristo, es decir, que fue ya cuando empezó la apostasía, de hecho, y el misterio de la iniquidad, y niega el milenio. Dice que el milenio no va a ser, que el milenio en todo caso es durante el tiempo de la Iglesia. Ese fue el recurso que la Iglesia Católica tuvo para levantar su filosofía, que viene de Agustín, de declarar que la Iglesia, es decir, los papas de Roma, tienen el poder temporal, bien, y la sucesión apostólica, que llaman ellos. Son las 2 columnas en las que se basa la falsa Iglesia de Roma, ¿vale? En otras palabras, que el Papa de Roma es el dueño del mundo, porque la Iglesia es la que establece el reino, porque ellos dicen que el reino es ahora y a través de la Iglesia Católica. Esa es la posición amilenarista. La posición postmilenarista es parecida a la milenarista, porque dice que el reino, efectivamente dicen que el reino es ahora, pero claro, no a través de la Iglesia Católica, sino a través de los líderes impresionantes, cristianos, todo eso que he estado explicando. Y que la Iglesia tiene que ir consiguiendo posicionamientos en este mundo, conquistando las naciones. Cuando dicen conquistar las naciones para Cristo, no están pensando en que las naciones se conviertan a Cristo, lo cual tampoco la Biblia lo dice, sino que los cristianos vamos a ir tomando posiciones de poder en las naciones. ¿Me explico? Es decir, que va a haber presidentes de las naciones cristianos, que va a haber presidentes de las instituciones, de todas las instituciones cristianas, que el cristianismo va a triunfar, que el mundo se convertirá a Cristo en definitiva, porque bueno, es adelantar el milenio al milenio, si se dan cuenta es eso. Eso antes de que venga Cristo. Entonces, cuando viene Cristo, el mundo ya será destruido, luego hablaré más de 2 de Pedro. Esa es la posición postmilenarista, es decir, el reino antes del rey. ¿Bien? Y parte también de la enseñanza de Agustín de Hipona, es una enseñanza falsa. Y está la posición premilenarista, que enseña lo contrario, que no hay reino mientras no haya rey, lo cual es lógico. ¿Ustedes conocen un reino sin rey? No existe un reino sin rey. Para que un reino sea reino, tiene que haber un rey, o al menos una reina. Pero en el caso bíblico tiene que ser un rey, y ese rey es Jesucristo. ¿Amén? Entonces la posición premilenarista enseña que hasta que no venga Cristo en gloria, no habrá reino. Y que cuando Cristo vuelva en gloria, Él establece el reino. El reino lo establece Cristo. Gloria a Dios. Porque previamente el Padre ha ido poniendo a sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Qué es lo que está haciendo? La Iglesia, ¿qué va a hacer la Iglesia, pobrecita? La Iglesia lo que tiene que hacer es predicar el Evangelio y hacer discípulos. Eso es lo que tiene que hacer la Iglesia. Pero la Iglesia en sí misma no tiene el poder de cambiar el mundo. El único que puede cambiar el mundo, y lo está haciendo y lo va a hacer hasta que realmente sea verdad, el reino venga, como oramos cuando oramos el Padre Nuestro, es cuando vuelva el Rey. Amén. Entonces tendremos el reino. Pero el reino de momento no es ahora. El reino es en la Iglesia, pero la Iglesia no es el reino y la Iglesia no establece el reino. Amén. Esta es la posición bíblica, que es la posición premilenarista. ¿Me entienden? Ahora, cuando en 2 de Pedro dice que el mundo será destruido, eso es literal. Pero la posición postmilenarista lo que dice es que el mundo será destruido una vez el mundo haya sido ganado para Cristo. Y entonces dice que cuando venga Cristo, porque el mundo ya ha sido ganado, entonces Dios destruirá este mundo. Eso no es lo que enseña la Iglesia, la Biblia. Lo que la Biblia enseña
como digo, es lo siguiente, y ese es el orden de los factores. Primeramente, la Iglesia hace su papel. La Iglesia será sacada de aquí cuando haya terminado su tiempo, para que Dios vuelva a empezar con Israel de nuevo. ¿Amén? Entonces, el mundo seguirá, la tierra, el planeta seguirán, por supuesto, porque tiene que venir la regeneración. Cristo nos habló de la regeneración. Dice, y cuando venga la regeneración, el Hijo del Hombre se sentará en el trono, amén, desde Jerusalén, para regir a las naciones, y vosotros que me habéis seguido, dirigiéndoos a sus 12, gobernaréis o juzgaréis a las 12 tribus de Israel. Dice, en la regeneración. ¿Cuándo es la regeneración? ¿Ahora? No, ¿qué va? El mundo entero está bajo el maligno aún. La regeneración es cuando vuelva el Señor y establezca su reino. ¿Amén? Es lo que llamamos el milenio. Y es la oportunidad real que Dios le va a dar a Israel para que sea cabeza de naciones, como así fue anunciado por Isaías capítulo 2, los primeros 4 versículos, y hay muchas más escrituras que dicen eso. ¿Amén? Entonces, cuando el milenio haya terminado, entonces será cuando esta tierra será destruida, porque dice al final de Apocalipsis capítulo 20 que Juan vio el trono blanco y el que se sentaba en él para juzgar a vivos y muertos, y entonces dice que la tierra y los cielos desaparecieron de su presencia. Eso es justamente la palabra de Pedro, se va a cumplir en ese momento, es decir, una vez haya acabado el milenio, no antes. ¿Me siguen? Luego es tierra nueva, cielos nuevos. Que es el estado eterno, por cierto. Dime. ¿Podría hablar un poquito más del milenio? Aquí preguntan, ¿qué es el milenio? Ya que sí, el milenio es el reino prometido de Israel. Cuando los discípulos le preguntaron al Señor en Hechos capítulo 1, versículo 6, y le dijeron así, Señor, en este tiempo, ¿es este el tiempo en el cual tú levantarás el reino de Israel? La respuesta de Jesús fue, no os toca a vosotros saber cuándo son los tiempos y las sazones al respecto, sino que me seréis testigos. Que el Padre puso en su sola potestad, sino que me seréis testigos. No les dijo que no iba a venir el reino, les dijo que en ese momento no era el momento de que el reino viniera, como todos sabemos. Era el momento en que ellos tenían que levantarse como testigos de Cristo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice, pero me seréis testigos. Y dijo, ¿cómo? A partir de Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. ¿Amén? Y esa es la finalidad, ese es el trabajo de la Iglesia. Llevar el Evangelio, ese es el trabajo misionero de todas las edades, en cuanto al tiempo de la Iglesia, en todos los tiempos, y eso es lo que la Iglesia ha estado haciendo siempre, llevando el Evangelio. Y discipulando no a las naciones, como dicen estos falsos, eso no está en la Biblia, sino haciendo discípulos a las naciones. Significa que quien se convierte de las naciones, pues se le hace discípulo de Cristo, enseñándole las cosas que yo os he enseñado a vosotros. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el final de los días. Esas son palabras del Señor. Amén. Entonces, esa es la finalidad de la Iglesia. El milenio, ¿no? Era la cosa. Entonces, cuando llegue el momento, que es cuando Cristo vuelva en gloria después de la tribulación, el Señor sí que va a levantarle, entonces va a ser el momento de levantarle el reino a Israel. Porque Israel va a ser la cabeza de naciones sobre las naciones, que fue la promesa primera. Dios levantó a Israel para que rigiera sobre las naciones. Escuchen bien esto que es importante para entenderlo. Israel fue llamado para ser cabeza, no cola. Cuando se dice la iglesia no es cabeza y no cola, es que esa palabra no va para la iglesia. La iglesia es la desposada de Cristo. La iglesia es santa. Sin embargo, esa palabra iba para Israel. Lo que pasa es que Israel no estuvo a la altura de las circunstancias. Israel le falló a Dios. Y por eso, y el fallo final fue cuando vino Cristo y lo desecharon. Y fue cuando el Señor lloró sobre Jerusalén y dijo, vuestra casa os es dejada desierta hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bien, entonces, pero la promesa que Dios le hizo a Israel, de que a Israel le iba a levantar el reino y que David iba a estar ahí, el reino de David, que es el reino de Israel, esa promesa no se cumplió en sus momentos, Dios ya lo sabía de todos modos, pero llegará un momento en que se cumplirá. Ese es el milenio. Y Cristo regirá este mundo con vara de hierro, dice la palabra. Amén. Lo hará desde Jerusalén, lo hará desde el nuevo templo. Jerusalén va a cambiar totalmente. O sea, lo que es la cuestión de aspecto de la tierra y del lugar va a cambiar absolutamente, va a ser algo totalmente nuevo que Dios va a hacer. Eso está en el libro de Ezequiel, los capítulos del 40 al 48, y lo pueden leer.
Y eso va a ser la nueva Jerusalén terrenal, no la celestial, de la cual nosotros somos ciudadanos, sino está hablando de la terrenal, la cual regirá. Cristo desde ahí regirá este mundo por 1000 años. Por lo tanto, la gente que viva en el milenio no será salva por fe, sino por vista, porque verán al Rey. Pero Dios, que conoce los corazones, verá si la gente que realmente le acepta de corazón o no le acepta de corazón. Ahora, todos tendrán que obedecer al Rey, eso sí. Todos tendrán que obedecer, porque ese es el reino. Un reino es imposición. Ahora, es la imposición de Dios, esa me gusta. No la imposición de un tipo que es un demente, sino la imposición de Cristo. Esa es una buena imposición. Todo el mundo va a tener que obedecer. Ese es el reino de Dios en la tierra. Igual que en los cielos. Cuando oramos, hágase tu voluntad, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en los cielos como se echa en la tierra. Eso será literal en el milenio. Por eso oramos así. ¿Se dan cuenta? De momento eso no es así. O sea, la voluntad perfecta de Dios no se hace en este mundo. Es obvio, ¿no? Pero Dios tiene su tiempo para todo. Muy bien, muy bien, muy bien. Proseguimos aquí y la siguiente pregunta es, ¿quién es el hijo de perdición? El hijo de perdición es la bestia anticristo, es el inicuo, es el anticristo. ¿Qué hay o qué pasa con lo del chip Mondex? Bueno, eso es una especulación más. La Biblia clarísimamente habla en Apocalipsis 13 de la marca de la bestia. Entendemos, hoy por hoy, entendemos que la marca de la bestia, por supuesto, es una cuestión espiritual, pero también es una cuestión física. Puede ser un chip o puede ser cualquier artilugio tecnológico donde ahí esté puesta la información que al anticristo le interesa tener del individuo. Pero aquí la cuestión no es tanto la cuestión tecnológica, sino la cuestión espiritual. Eso es lo importante y nosotros como cristianos tenemos que entender eso. Como vaya a ser la marca de la bestia, no es tan importante. Es el hecho de que va a haber una marca de la bestia y que va a haber mucha gente que se la va a colocar. Y los que se coloquen la marca de la bestia no habrá remisión para ellos. No es tanto una cuestión de objeto, es una cuestión de significado. No sé si me estoy haciendo entender. Porque realmente quien se deje colocar la marca, lo que estará diciendo es, yo renuncio a Dios y a su Cristo para recibir al diablo y a su falso Cristo. Punto. Y eso va a ser sin remisión. Por eso en Apocalipsis 14 dice que aquellos que recibieron la marca de la bestia sufrirán eternamente, básicamente dice en el infierno, lo que viene a decir. No hay remisión para ellos, no va a haber ninguna vuelta atrás. Lo podíamos comparar con aquellos que son no impíos sino incrédulos. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4, dice que el diablo, dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿De quién? ¿De los impíos? No dice de los impíos, dice de los incrédulos. ¿Qué es un incrédulo? Un incrédulo es un impío que ha oído el Evangelio, que lo ha oído, que lo entiende y no lo quiere, lo rechaza. Entonces el diablo tiene la potestad de cegar definitivamente a ese individuo. Ese individuo no tiene solución de continuidad. Ese individuo está perdido para siempre, ha rechazado, ha apostatado en su corazón, ha rechazado a Cristo, entendiéndolo, no hay manera de que haya... Eso Dios sabe discernir quién es quién al respecto, ¿vale? Porque también se ha dado caso de muchas personas que han dicho no al Evangelio, pero luego han creído, luego se han doblegado. Pero estos no son los incrédulos conforme Dios les ve, Cuidadito con esto. O sea, nosotros ahí no tenemos que entrar a juzgar quién es quién. ¿Me estoy explicando? Ahora, los incrédulos que realmente rechazan a Cristo definitivamente son los que apostatan. Estos es como si ya se hubieran puesto la marca de la bestia, para que entiendan lo que quiero decir. ¿Vale?